noches para todos los amigos, todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que se conectan a esta hora a través de las plataformas de tu Iglesia. Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del PAN. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual para poder llevar hogares o sitio donde se encuentre en este instante siempre un estudio de la palabra que está relacionado, direccionado en varias de las oportunidades en asuntos proféticos, en asuntos que tienen que ver también con lo que estamos viviendo en diferentes partes de la tierra, de lo que es nuestro mundo. Pero también en muchas ocasiones hablamos de temas que son eminentemente edificativos, donde es importante siempre saber por qué, digamos, nosotros debemos cumplir ciertos aspectos dentro de nuestra vida cotidiana para que las cosas nos funcionen, nos salgan bien. Y la palabra de Dios y básicamente el Señor, algo de lo que nos hace a través de la palabra, de la Biblia, es aconsejarnos, es exhortarnos, es direccionarnos precisamente para que en todo camino las cosas nos funcionen de la mejor manera. Y nosotros, algo de lo que hacemos a través de este programa es precisamente procurar, tratar de llevarles a ustedes ese mensaje, ese estudio de la mejor forma, siempre tratando de preparar cada tema de la mejor forma y sobre todo que pues ustedes lo puedan dilucidar, lo puedan compartir incluso, lo puedan tener ahí presente y que lo puedan hacer aplicable a su vida y a cada una de las circunstancias que, como lo dije hace algunos instantes, se dan en diferentes partes de la tierra. La semana pasada arrancamos un tema que es bastante importante, no solamente para el pueblo cristiano, sino para toda la comunidad, para todo el mundo. El otro día justamente escuchaba a una persona que hablaba de lo que puede ser bueno y de lo que puede ser malo. Y algo de lo que meditaba, pensaba en ese instante, es que al fin de cuentas nosotros, para saber qué es bueno y qué es malo, siempre tomamos como referencia la opinión de Dios. Así las personas digan que son ateas o no, pero al fin de cuentas nosotros nos movemos bajo unas directrices establecidas por Dios, donde sabemos perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Si esto quedara solamente a opinión de los hombres, pues algunas cosas de las que nosotros hacemos o de lo que la gente hace, pues a algunos les podría parecer buenos y a otros les podría parecer malos. Es decir, sería algo completamente subjetivo. No habría algo realmente esclarecido. Este tema, en el que empezamos la semana pasada, donde hablamos de los 10 mandamientos, como está en el capítulo por allá del Éxodo, y también de Deuteronomio, es el que hemos venido estudiando. Fue un momento en el cual el Señor decide entregarle unas directrices al pueblo israelita a través de su siervo Moisés para que se cumplieran y para que hubiera una perfecta armonía entre Dios, pero también entre la misma comunidad, entre los mismos hombres. Y aunque no nos parezca un tema de pronto de antaño, o a lo mejor, como dirían los muchachos, un poco ladrilludo, en realidad es bastante fundamental para la vida, ya lo digo, no solamente de un creyente, sino para cualquier persona. Así de que la semana pasada tuvimos ya lo que es ese primer capítulo, ese comienzo de lo que es este estudio, y hoy seguramente continuaremos analizando varios aspectos que son importantes dentro de lo que es este estudio de los 10 mandamientos. Pero para poder iniciar ya a fondo y analizar diferentes aspectos, como siempre, permítame presentar antes que nada a
nuestros hermanos panelistas, quien me acompañan y quienes también nos comparten su opinión, su conocimiento, su estudio de cada uno de estos temas. Y pues obviamente es importante de que ellos también en esta noche puedan hablarnos sobre cada una de las cosas que estaremos estudiando en este capítulo. Así que aquí arranco con usted, copastor, en esta noche dándole gracias de antemano y dándole la bienvenida por estarnos acompañando en una semana más, donde hablamos de otro tema o de un tema que ya habíamos hablado la semana pasada, pero donde definitivamente sentimos de que es bastante necesario poderlo compartir para toda la comunidad, para toda la gente que nos ve. Así que bienvenido, copastor, bienvenido a este nuevo programa de El Faro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, a nuestro hermano Exxon, igualmente y el Señor le bendiga grandemente, igual que a su familia. A cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga desde este lugar. Usted, pastor, menciona algo de que el ser humano hoy se sigue manteniendo sobre lo que es bueno o lo que es malo respecto a lo que es Dios. Mire que hace un momento justamente dialogamos con mi hermana que de algún punto que decían por ahí, ¿no? Que un pueblo sin Dios o un reino sin Dios es un pueblo que está presto a desaparecer. Y le hacía ese comentario acerca de eso. Mire que nosotros hemos perdido la conciencia incluso de lo que es bueno o es malo. Y se debe al alejamiento que tiene el pueblo de Dios. Años atrás, cuando fuimos muy jóvenes, yo recuerdo que nosotros teníamos temor hasta de tomar algo, de algo que no nos perteneciera, ¿no? Que algo que estuviese por allí, uno decía, no, esto le debe pertenecer a alguien, y uno no lo cogía por el temor que le habían infundado a uno, le habían enseñado a uno que Dios estaba del lado bueno y que si uno hacía las cosas malas iba a un infierno. Entonces uno se cohibía de hacer esas cosas, no hacía esas cosas porque existía el real temor hacia el Señor, hacer las cosas malas. Sin embargo, en la medida que Dios ha ido desapareciendo, no solamente de las escuelas, de los gobiernos, sino incluso hasta de las iglesias, ha venido desapareciendo el verdadero Dios. Ese temor ha empezado a desaparecer ya de las personas. Ya la gente no teme quitarle a una persona. Mire, si alguien se descuida y deja su celular por ahí en la mesa, viene otro y se lo lleva y no ha pasado nada. La gente no tiene conciencia porque el concepto de bien y mal ha cambiado a medida que el ser humano se ha alejado de Dios. Cuando Dios no está en la ecuación, ya lo que es bueno y lo que es malo cambia. Hoy en día, el que ha dado el concepto de lo que es bueno o lo que es malo es el ser humano. Hoy ya no es malo abortar, hoy ya no es malo divorciarse, hoy ya no es malo hacer una cantidad de cosas. Entonces dese cuenta que ese punto sí ha cambiado bastante de lo que es bueno o lo que es malo. Quizá para nosotros como cristianos seguimos teniendo ese concepto claro, pero si uno va al mundo y ve las cosas como pasan allí, el odio, el egoísmo, la envidia, se matan, se roban, un mundo lleno de violencia, es justamente porque no hay Dios, porque el concepto de bien y mal ha desaparecido. Ese título que hemos puesto allí hoy, los mandamientos de Dios, dice, ¿son válidos para nuestro tiempo? Esa sí que es una buena pregunta. ¿Realmente son válidos hoy en día los mandamientos de Dios? ¿Siguen siendo válidos en un mundo donde el concepto de Dios está desapareciendo? Siga, pastor. Mire, incluso nada más, aspectos mediáticos como los que ocurren en cuestiones de estas guerras que se han dado, en algunas como la que se está dando ahorita en Oriente Medio entre Israel y Hamas, un grupo que es considerado terrorista, e incluso la misma guerra que hasta hace algún tiempo se mantenía entre Ucrania y Rusia y que incluso eh, de hace un tiempo para acá no se volvió a mencionar absolutamente nada de eso. Pero si usted se da cuenta, cada quien, dependiendo su orilla, defiende su posición argumentando que lo que están haciendo es bueno. Los demás pueden mirarlo como algo malo, pero cada quien finalmente, desde su lado,
sostiene de que lo que están haciendo es lo correcto. Entonces, ahí es donde uno se puede dar cuenta lo subjetivo que es el término bueno y malo hoy por hoy. Y que, como lo dije en la introducción de este programa, eh, aunque queramos o no lo queramos, o queramos eliminar definitivamente la presencia de Dios de todo lo que es este movimiento del mundo, la humanidad que hoy en día más bien ocupa, digamos, este espacio en la tierra, de alguna u otra manera siempre estará el concepto que él colocó como referencia de lo que es bueno y es malo. Entonces, siempre en cualquier situación, como estas y como muchas otras más, siempre tendremos ese punto de referencia para saber si las cosas se están haciendo de la forma correcta o no. Pero finalmente, el ser humano, como les digo, bastante subjetiva su opinión en cuestiones de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y eso sí que sería un tema para entrar a polemizar profundamente. Hermano Exxon, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Bienvenido a esta nueva segunda edición de los 10 mandamientos. Hagamos polémica, pastor. Igualmente Jesús creó polémica cuando estuvo en sus 3 años de ministerio. Si hubo una persona más polémica en ese tiempo fue el Señor, porque iba en contra de todas las creencias, tanto de romanos como de los mismos propios judíos internos. Él creó polémica. Es más, creo que por allá en Mateo él dice él que los enemigos de cada uno de ustedes serán de su propia familia. Arrancando por ahí, imagínense la polémica. Cuando uno se convierte a Jesús, la polémica tiene que entrar directamente por la casa, sí o sí, donde nosotros inclusive somos parte de esa profecía. Si no, pregúntele a nuestros familiares de la religión popular, si no hay polémica todos los días, todas las semanas, que porque quién tiene la verdad, pues a la larga, nosotros al menos leemos la verdad, por lo menos la podemos textear y no simplemente creerla a punta de fábulas y a punta de cuentos de tradiciones. Pero bueno, 10 mandamientos, pastor, copastor. Me acordaba mientras Jairo daba esa introducción la importancia de tener siempre la presencia de Dios en todo lugar, y se me vino a la mente en el 2014-2015 cuando ocurrió lo de las tetradas precisamente, ya que hemos hablado de las tetradas, de las fiestas del Señor, en Estados Unidos, en el estado de Oklahoma. Me recuerdo perfectamente, donde la Corte Suprema Estatal hace una declaración y lo hace ley. Vamos a tumbar la estatua monumental de los 10 mandamientos que por siglos estuvo como fundación en la segunda nación más bendecida después de Israel, que es la nación de los Estados Unidos. Uf, a mí no me causó impacto porque a la larga fue un movimiento satanista que se levantó. No queremos esos 10 mandamientos, esos son fondos del gobierno, eso no tiene por qué estar ahí. Eso no es la noticia. La noticia fue cuando un grupo de bautistas, especialmente un ministro bautista, también dijo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o sea, yo soy partidario de los 10 mandamientos, pero no estoy de acuerdo que estén dentro de una facilidad del gobierno, porque son fondos locales. Yo ahí dije, no puede ser, no puede ser. El satanista se le entiende, pero que un mismo grupo de disquermanos en la fe también se unan a tratar de sacar lo único que puede mantener una familia, una ciudad, un país en armonía, y sacarlo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dice Isaías. Pero bueno, pastor, hoy vamos a continuar aportando, estudiando los mandamientos de Dios. Volvemos y reiteramos, iglesia, familia, no son los mandamientos de la humanidad, no son los mandamientos que usted conoció y que, pues, aparte de que conoció, pues tampoco los ha podido lograr cumplir, seguramente, pero por lo menos queremos seguir aportando en el conocimiento. Y sí, voy a, si nos da el tiempito, pues vamos a hablar de que aunque los 10 mandamientos no están
así literalmente, textualmente, uno por uno en el Nuevo Testamento, sí están de todas maneras dentro de la voz de Jesús, dentro de la voz de Pablo, dentro de la voz de las historias, ahí están los mandamientos. Y hay una razón, la misma razón del por qué no se habla del diezmo en el Nuevo Testamento, porque la primera iglesia era básicamente judíos, eran judíos creyentes. Entonces, ¿para qué volverles a explicar a ellos otra vez como con papel y lápiz? Vamos a volver a reescribir los 10 mandamientos si ellos ya los conocían de siempre. Pero sí, Jesús y los hermanos apóstoles y los otros hermanos que obviamente continuaron como la primera iglesia, se encargaron por el Espíritu Santo de continuar fomentando de que los 10 mandamientos siguen activos hasta el día de hoy. Pastor. Definitivamente así es. Y vamos a ir directamente a las escrituras. Hoy, bueno, la semana pasada tomé como referencia el libro de Éxodo, pero hoy quiero tomar el libro de Deuteronomio, capítulo 5 de Deuteronomio, versos 1 en adelante. Voy a utilizar la versión Reina Valera, que es la que normalmente la gran mayoría de gente tiene en sus hogares. Así de que esa es la que voy a tomar como referencia en esta noche. Dice de la siguiente manera: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Dios hizo un pacto con Yahweh, ese pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros para declararos la palabra de Yahweh, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Y dijo: yo, y aquí empieza, ¿no?, el listado. Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Verso 9. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 11. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Yahweh tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. A Yahweh tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Yahweh tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta ahí la escritura. Bueno, hoy he querido
colocar otro texto distinto al que había utilizado la semana anterior, para que nos demos cuenta cómo este relato hace alusión a lo que son estas 10 aspectos que son dados, no solamente para el pueblo de Israel, porque usted mismo se dio cuenta que dice que para el extranjero también. Claramente, ahí lo menciona, incluso la misma escritura. La semana pasada, algo de lo que decíamos es que realmente sí, son situaciones o son circunstancias que no son sencillas, digamos, en algunos casos de cumplir, sobre todo algunos, digamos que otros más por principios y por situaciones mismas, inclusive inculcadas por nuestros padres y demás, nosotros las tenemos muy presentes y pues obviamente eh, procuramos no caer en ninguno de esos errores. Pero lo que sí es verdad es que el Señor dice que hay algo fundamental cuando se cumple o se trata de cumplir estos mandatos de parte del Señor. Y es que el Señor también bendecirá la casa de esa persona. Él también dice que las personas que guardan estos mandamientos serán bendecidas, serán benditas en la tierra. Por otro lado, mire que inclusive cuando se refiere al tema, por ejemplo, de la idolatría, el Señor dice que inclusive cuando se hace maldad como esta, porque Él lo considera maldad, alcanzará esto hasta la tercera, inclusive y cuarta generación de lo que nosotros podemos tal vez hacer en ocasiones rindiéndole pleitesía a otro tipo de dioses diferentes al Señor. Entonces, la semana pasada les había dicho a mis hermanos y obviamente las personas que nos siguen que quería que habláramos hoy de dos temas puntuales, porque así como lo dijo el hermano Exxon, los primeros mandamientos son directamente la relación del hombre con Dios o de Dios con el hombre. A partir del cuarto, quinto mandamiento, donde se habla de honrar a padre y madre, ya tiene que ver más, digamos, de lo que es nuestra actitud con el prójimo, ¿verdad? Pero les dije la semana pasada, y perdón que redunde en el tema, es que quería que de todos modos no se nos fuera por encimita, digamos, que no profundizáramos el tema de hacernos dioses, porque claramente lo dice ahí. No se van a hacer dioses ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que está al lado mío, ni de la figura como yo soy, ni de la imagen que yo soy, ni de pronto cómo es mi cara, ni que cómo son mis manos, ni de lo que hay en el mar, ni de lo que... Él es muy claro en ese sentido y dice, no quiero que se hagan imagen de nada, absolutamente nada de cómo, dónde estoy yo, ni nada de eso. Y el otro, que también me parece muy importante y que de pronto no, en ocasiones no se trasciende demasiado, es en ese de que el Señor dice, no tomarán mi nombre en vano. Es decir, no lo tomarán para cualquier cosa. Y es un error que es, en el cual se incurre, no sé si por costumbre, no sé si porque nos parece una forma fácil de que la gente crea, digamos, en alguna situación que alguna persona esté exponiendo o juramentando, pero dése cuenta de que el Señor dice, no tomen mi nombre para cualquier cosa de lo que ustedes quieran mencionar. Copastor, voy con usted. Bueno, dos cosas, una sí, la que usted menciona, pero yo quiero referirme primero que todo a ese primer versículo, ¿no? Que dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos, grabarlos y ponerlos por obra. ¿Se da cuenta? Eso es para Israel. Eso es lo primero que le empiezan a decir a uno, desen cuenta, esto es para Israel, lo está hablando, lo dice clarito ahí perfectamente en esas palabras. Es Israel los que tienen que cumplir toda esta serie de preceptos que están escritos de aquello. Y yo de una vez les quiero hacer esa aclaración. Antes de ir a hablar de los preceptos que el Señor presenta allí, quiero referirme a la enseñanza
que el pastor nos enseñó justamente el pasado domingo, haciendo referencia a este tipo de cosas. Juan, vamos a tomar esos versículos que él usó. Juan capítulo 14, en el versículo 15. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Es Jesús el que está hablando. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Jesús que seguramente usted cree, el que ha escuchado, el que fue a la cruz, el que se levantó de los muertos. Él es el que está hablando. Miren lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. ¿Cómo demuestra usted que ama a Jesús? Usted que le dice Chuchito lindo y le dice tantas cosas por allí. Mire, el Señor le está diciendo: ¿usted me ama? Pues guarde mis mandamientos. Es una forma simple de hacerlo. ¿Quiere usted demostrarle cómo Dios no necesita ni prenderle una vela, ni caminar descalzo no sé cuánto, ni irse de rodillas a no sé qué lugar? Le dice él: ¿me amas? Como se le preguntó a Pedro: ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Es sencillo. Ahí mismo, en Juan 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire qué promesa que está dando allí el Señor tan grande, Señor Jesús. Si usted me ama, yo lo voy a amar tanto y le voy a demostrar cuán grande es ese amor. Es fabuloso lo que el Señor le está diciendo allá. Y en Juan 15:10, quiero rematar, esos fueron pasajes, ya le digo que el pastor nos enseñó el domingo. Mire lo que dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire que el Señor Jesús aquí dice: yo he guardado los mandamientos que mi Padre me entregó. Y él mismo lo dijo en algún momento: yo he venido aquí a cumplir la ley. Y él se sujetó a la ley. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros. Ahora les corresponde a ustedes: guarden mis mandamientos, permanezcan en mí, cumplan la ley, y entonces todos permaneceremos en amor. Con esto rompemos aquello de que eso es para Israel. No, si es para Israel y usted no cree en Jesús, perfectamente, pero si usted cree en Jesús, una de las primeras cosas que tiene que hacer para demostrarle a Jesús que usted realmente lo ama es guarde los mandamientos del Señor. Así de sencillo. Siga, pastor. Sí, definitivamente yo creo que, y alguna vez tuve la oportunidad también de compartir esto que es tan polémico en el sentido de que siempre se habla de que estamos muy pegados, digamos, a las costumbres judías. Y la verdad, ahí sí, tomando en cuenta también lo que alguna vez usted nos compartió también, copastor, decía claramente de que al fin de cuentas el Dios que nosotros seguimos, al Jesucristo que nosotros le creemos, número uno, a ese Dios, a Yahweh, él escogió como su pueblo al pueblo israelita. O sea, si a nosotros nos molesta esa situación, pues toca hacerle reclamos a él. ¿Por qué no escogió a Colombia? ¿Por qué no escogió a Perú? ¿Por qué no escogió a Estados Unidos? ¿Por qué no escogió a otra nación? Él escogió y quiso que fuera Israel, y la bendición arrancó por esa nación. Obviamente nosotros nos tenemos que apegar a esa situación, pero lo segundo, y lo que es fundamental, Jesucristo nació en una comunidad israelita, en un pueblo judío. Es decir, en resumidas cuentas, al Dios que nosotros seguimos es judío. Las tradiciones de él, las leyes son judías. Las prácticas que él tenía son judías. La Biblia Entonces, es judía. Exacto. Si a nosotros nos incomoda esa situación, pues como decía una propaganda de hace algunos años, entonces tal vez estamos en el lugar equivocado, porque nosotros debemos sujetarnos. Obviamente, lo hemos dicho una y mil veces, nunca nos verán a nosotros con la kipá, nunca nos verán a nosotros con artículos que son judíos, nunca nos verán a nosotros vestidos de negro todo el tiempo, o yendo al muro de los lamentos, o haciendo cosas, porque obviamente eso sí ya es muy de la tradición de ellos. Pero el tema, digamos, de la palabra del Señor
ha habido un tremendo error en ese sentido, en el cual pareciera ser que estuviera segmentado una parte para los judíos y la demás parte para la iglesia, cuando eso no es así. Hermano Exxon, voy contigo. Pastor, ay Dios mío, dice la Biblia, hermano, que la salvación viene de los judíos, no viene de los gringos, no viene de los rusos, no viene de los chinos, no viene de los franceses. Sí, claro, si usted tiene problemas con el Dios de los judíos, pues eso sí es problema suyo, no es problema mío. ¿Por qué? Porque a la larga usted no tiene un cielo que me pueda ofrecer a mí. ¿Sí o no? Ningún ateo, ningún religioso, ni el Papa, ni Roma, ninguno de ellos tienen un cielo que a mí me puedan ofrecer. Entonces ya arrancamos mal por ese lado. Y a mí personalmente sí me interesa dónde voy a terminar mi eternidad en el momento en que el Señor lo determine, porque es eterna. Entonces, para usted preocuparse de dónde usted va a terminar su eternidad, más le vale que busque la verdad. No hay ninguna otra creencia religiosa, no hay ningún otro hombre, no hay un Dalai Lama, no hay nadie, ni Confucius, ni ningún Papa romano que haya tenido la autoridad de decir, nosotros somos el camino para llevarlo al cielo. Porque primero que todo, al único hombre que se le confió esa verdad fue a Jesús. Entonces, como Jesús, bien dice el pastor Miguel, viene de los judíos, hermano, pues uno siendo inteligente, si a mí me dicen de que las mejores papas de Colombia están en McDonald's, puede que a muchos no les guste, pero puede que sea una verdad. Y yo me voy para donde hagan las mejores papas de Colombia francesas. Si me toca ir a McDonald's, me voy para McDonald's. ¿Para qué yo me voy a poner a pelear con los restos de competidores allá afuera? Mire que estaba analizando, pastor. Y hermano Erickson, perdón, como siempre lo interrumpo, pero es que su merced me pica la lengua y me toca interrumpirlo. Pero mire que esto es paradójico, porque suponga usted que, por ejemplo, Jesús hubiera sido colombiano. ¿Cuáles serían las prácticas que deberían seguir las demás naciones? Las colombianas. Claro. No, las prácticas tendrían que ser las colombianas, porque si hubiera nacido acá, y tomo a Colombia como referencia porque pues este programa se origina desde Colombia, pero si Jesús hubiera nacido aquí en Colombia, muy seguramente las tradiciones, las costumbres y todo lo que estuviera escrito dentro de eso, la misma Biblia, tendría mucho de características del pueblo colombiano. Y las demás naciones que siguieran al Señor, ¿qué les tocaría? Pues acogerse a las costumbres de acá, así de simple. Hermano Exxon, ya estarían peleando igual. Si hubiera sido colombiano, si hubiera sido boliviano, si hubiera sido mexicano. O sea, el problema de la gente es creer de que Dios simplemente tenía que escoger a una nación y punto, se le dio por escoger ese pueblo allá. Fin de la historia. ¿Por qué? Porque es que el dueño del cielo es Él, no es usted, no es su familia, no es su abuelita, no es su abuelito. El dueño del cielo es Él. Y a mí sí me gusta cuando alguien tiene autoridad de decir, es que esto es mío, yo gracias al Señor pues soy propietario aquí de un local. Imagínese que la gente venga y me trate de mis empleados, de tratar de meterme en ellos sus leyes. O sea, al fin y al cabo yo soy, por la misericordia de Dios, los que les proporciono, digamos, un trabajo. Eso sería de lo más ofensivo que existiera, pastor. Entonces, claro, al usted creer de que los mandamientos de Dios son diferentes a los de los judíos, a los de los hebreos, está en un problema serio, en primera instancia, porque al fin y al cabo le va a llegar su turno de pararse delante de Él, y lo primero que le van a decir, la salvación venía y viene de los judíos. ¿Usted qué andaba metido allá en Roma? Por favor, explíqueme dónde fue que yo
¿Dónde fue que yo me volví che italiani? ¿Desde dónde yo me volví che italiani? Entienda, está jugando, es con su salvación eterna. La Biblia es muy clara. Los dos primeros mandamientos que Dios arranca diciendo no hagan son los que hoy en día son los más desobedecidos, pastor. El tema de las imágenes. Es ofensivo, es ofensivo. Si ustedes conocieran, muchos de ustedes no conocen a mi mamá, ni conocieron a mi mamá. Y si llega cualquier pelagato y por tratar de recordar a mi mamá me manda la mamá y me manda una foto de la mamá del Tino Asprilla, ¿usted cree que yo me voy a sentir halagado, me voy a sentir apreciado por lo que usted recuerda de mi mamá? Primero que todo, ni es el mismo tono de piel. Y yo me voy a sentir como hijo ofendido. ¿Cómo no se va a ofender Dios de que lo traten de dibujar a punta de lápiz? ¿Cómo no se va a ofender de que dibujen algo que la gente nunca vio, por muy bonito que lo quieran colocar, hermano? Es una ofensa en primera instancia. Pero se entiende, pastor, mire, el problema de Tomás, él necesitaba ver para qué, para creer. Y la gente necesita ver a un Dios, por eso es que los mayas, el sol, por eso es que los incas, el sol, por eso es que los islámicos, la luna, por eso es que todo el mundo necesita buscarle una forma a Dios. Y ese es el problema del ateísmo y de los científicos. Porque el día en que ellos digan, no, este libro realmente es la verdad y aquí está Dios, no necesitamos meter la partícula de Dios en un microondas, en un tubo de ensayo, para confirmarle al mundo de que Él existe. Ese es el problema, porque el día en que digan, no hay forma de comprobar físicamente de que Dios es esto, mírenlo, porque ese día dejan de ser súper famosos, dejan de ser súper inteligentes, dejan de ser los chachos, dejan de ser los instruidos, y ya no son cool. Estaba leyendo, pastor, ahorita temprano, o recientemente, digo, que los ateos, incluso, imagínense, los ateos que no creen en nada, y dentro de sus mandamientos mencionan a Dios. Les voy a leer dos mandamientos de ellos. Ellos tienen mandamientos, pastor. Imagínense, los que no creen en nada tienen mandamientos y en uno de ellos mencionan a Dios. Dice aquí este mandamiento: el método científico es la forma más confiable de entender el mundo natural. Mandamiento número 5: Dios no es necesario para ser una buena persona ni llevar una vida plena y significativa. Y ahí es donde yo empiezo con el batalleo. Ustedes dicen que no creen en Dios, pero lo tienen en sus mandamientos. Porque dicen, Dios no es necesario. O sea, no es un problema de no creer en Dios, sino es un problema de usted moralmente no ajustarse a Dios. Pero lo mencionan. Y usted no puede creer en algo que ni siquiera cree. Usted no puede mencionar a Dios si ni siquiera cree en Él. Pero ese es el trabajo de Satanás, pastor. La forma, y esto es una religión. El ateísmo es una religión. ¿Por qué? Porque es que la religión es el intento del ser humano de encontrar a Dios a su forma. A su forma. Es el intento del ser humano de encontrar a Dios a su propia forma. Mire, uno se debe sentir de verdad a la larga apreciado, hermano. Sí, todos, la mayoría de nosotros, los que estamos aquí panelistas, de alguna forma de pronto no practicábamos, menos mal fuimos pésimos católicos. Yo sí me consideré siempre un pésimo católico, pero re malo, malísimo. Menos mal, porque si hubiera sido de pronto bueno, la conversión hubiera sido un poquito más dura y más complicada. Entonces, doy gracias al Padre de que simplemente no me permitió involucrarme tanto en creencias, en rituales, en prácticas, porque a la larga estaba como que más bien de este ladito de esa historia, lo que facilitó
obviamente la conversión. Y es algo que bien dice Jesús, cuando él le decía a los fariseos, miren, esas prostitutas y esos recaudadores de impuestos van adelante de ustedes al reino de mi papá. Claro, de pronto la prostituta no tenía tanto tiempo para andar orando, para andar, entre comillas, rezando, para andar bla, 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 bla. Pero cuando llega Dios, cuando llega Jesús con palabra, con unción y con poder, la gente se convertía. Pregúntenle a María Magdalena y la samaritana. 5 hombres has tenido y el que tiene ahorita tampoco es el suyo. Uf, Dios mío. Bien dice el primer versículo, claro. Estos mandamientos el Señor me los dio para usted, mi pueblo Israel. Pero en el 14 nos involucra. Cuando yo leo la palabra extranjeros en la Biblia, pastor, a mí me pasa como un airecito. Se me eriza la piel, dijo Juan Pablo Grisales. Porque me acuerda siempre de las fiestas, de que Él no hace excepción de personas, de que somos el Israel injertado, como dice Romanos capítulo 11 y 12, y el copastor constantemente lo menciona. Somos ese Israel espiritual, ¿sí o no? Pero al escuchar la palabra extranjero, Él mismo dice, estos mandamientos son para los extranjeros que también se consideren pueblo mío. Cheverongo, cheverongo, cheverongo. Los primeros, la relación con el hombre y Dios y viceversa. Los últimos, la relación que usted y yo tenemos como prójimo. Pero si no arranca la gente respetando por lo menos los de Dios, mucho menos va a poder acoplarse a llevarse con el prójimo de la misma manera. Jesús, algo que él, porque él sabía, y eran de las preguntas constantes de estos fariseos, de estos religiosos que lo querían hacer caer cada rato con preguntas, y Miguel lo mencionó recientemente, incluso en el domingo. Bueno, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Cuando usted hizo una pregunta, pastor, ¿a ustedes les parece fácil cumplir los mandamientos? Aunque Juan se dice por allá, no es tan difícil. En la versión que leyó el pastor, yo apenas hacía Juanito, en las que nos metió Juan. No es tan fácil, de verdad que no es tan fácil. Menos mal la salvación no es por obras, menos mal, porque aún conociendo la verdad y todo, si fuera por obras, no podríamos llegar al cielo, pastor. Es imposible, es imposible. Por eso tenía que aparecer Jesús a través de ese sacrificio, de no anularnos de cumplir la palabra. Eso sí no lo vino a hacer. Eso sí no lo vino a hacer. No. Pero sí por lo menos a oxigenarnos, pastor, ¿me entiende? Como a tirarnos el bote salvavidas, a oxigenarnos de esa presión constante de tener que acabar, como los judíos actualmente. Ellos tratan de cumplir esos mandamientos y no les alcanza, nunca les va a alcanzar, pastor. El hombre jamás va a poder cumplir, porque primeramente solo un hombre ha podido cumplir la ley al pie de la letra, y no va a haber otro que la logre cumplir al pie de la letra. No la va a haber. Entonces, lo que nos hace el nombre de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, es simplemente darnos un oxígeno, darnos una oportunidad, una máscara para poder hacer. Podemos tener entrada al cielo. Pero si la gente ni siquiera arranca por eso, pastor, si la gente no entiende que no es San Gregorio, que no es María, que no es Guadalupe, que no es Fátima, que no es Chiquinquirá, si no puede ni siquiera arrancar con los 2 primeros mandamientos que Dios pide como mínimo, mucho menos van a poder cumplir los demás, mucho menos van a poder tener a su prójimo de amigo. Y eso uno lo ve en su sector de la familia más que todo religiosa. Entre familias hay peleas, hay disputas. Yo no me puedo ver con este, yo no quiero ver a este no. Ni siquiera con su propio prójimo familiar son capaces de llevarse bien, mucho menos con el Señor.
El siguiente segmento, pastor, pues obviamente lo que el Señor vaya soltando ahí, seguiremos compartiendo ahí datos reveladores relacionados con la ley, con los 10 mandamientos, de los cuales de esos 10 mandamientos, sí, uff, lo que hay es mandamientos para todo el mundo y por cientos y cientos, como mencionamos anteriormente, son 613 mandamientos, pero todos están ahí metidos o reducidos entre esos 10, pastor. Dentro de las cosas que mencionaste, quiero sacar una parte porque me parece fundamental y aquí lo quiero complementar e inclusive agarrar esa parte teniendo en cuenta lo que yo les mencioné hace un rato, tal vez al comienzo del programa, donde les decía que justamente ese mandato donde se habla de no hacer dioses, ni a imagen de él o pensando en él. Pero tú decías algo, hermano Exxon, que me gusta mucho y que lo quiero traer a colación, porque tú dices, es que a la gente necesita ver algo para poder creer en ese algo. Ujú. Y yo concuerdo perfectamente con esa situación. Porque es que inclusive, si usted se da cuenta, la mayoría de gente que practica, porque pues yo también hice parte de esta denominación, mi familia hizo parte de esta denominación, hablo de los católicos. Yo recuerdo que para que hubiera como la sensación de que en esa casa estaba la presencia de Dios, tenían que haber imágenes, tenían que haber cuadros, tenían que haber crucifijos, tenían que haber cosas que hicieran como alusión a que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Por ejemplo, no habían nada más, llamémoslo sagrado, que tener en el cuarto, por ejemplo, matrimonial o en el cuarto de esa, tener un crucifijo. Eso era algo que era bastante como fundamental, bastante importante, digamos, en ese sentido. Como que nosotros necesitamos, digamos, como esa circunstancia para sentirnos fortalecidos. En el caso, por ejemplo, yo recuerdo de los deportistas hasta hace algún tiempo, por ejemplo, futbolistas utilizaban en las piernas o en los pies, por ejemplo, escapularios amarrados, supuestamente pensando de que eso les iba a dar como mayor capacidad, digamos, para cumplir una labor en cuestiones deportivas. O cuánta gente, digamos, por ejemplo, compra una cadena, ¿cierto? Con un crucifijo o con una imagen supuestamente que está relacionada con Dios, porque se siente protegido por eso. Más sin embargo, mire que el Señor habla de cosas completamente diferentes a esa, porque realmente nuestra comunicación con Dios parte es a través de la oración. El mismo Señor, cuando está en el Sermón del Monte y habla de la famosísima oración del Padre Nuestro, que creo que todos la conocemos, precisamente lo que Él quiere mostrar a través de eso es que nuestra conexión con el Padre, obviamente a través de Jesús, es a través de nuestra oración. Es decir, si yo realmente quiero sentir la presencia de Dios viva en mi vida, en mi corazón, debería empezar por tener este tipo de práctica. Pero no solamente eso, mire que inclusive una de las cosas que él mismo menciona, y me gustaría que miráramos este pasaje, Hechos 1.8. Hechos 1.8. Mire lo que dice el Señor. Pero recibiréis poder. Oígame bien, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, y ahí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Obviamente, ¿qué nos ha vendido Hollywood? ¿Qué nos ha vendido el mercantilismo, llamémoslo de alguna manera? Y es que, por ejemplo, si es una película, digamos, que nos colocan de terror, entonces si nosotros sacamos un crucifijo, entonces los demonios tienen que echarse para atrás, ¿cierto? Ujú. Que si nosotros regamos un poco de agua bendita, entonces ya ese demonio tiene que irse afuera, o esa potestad
malignas. Y mire que esto, lo que menciona el Señor, va completamente en contravía de esa situación. Él dice, y ustedes recibirán poder, y ese poder estará obviamente en nuestra palabra, ¿cierto? Pero respaldada por la esencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios realmente en nosotros. Por eso es que nosotros creemos que, por ejemplo, cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por una necesidad, cuando oramos por un problema, cuando oramos por cierta situación, confiamos en lo que decimos en nuestra palabra porque creemos que el Espíritu Santo está intercediendo allá con el Padre. Muy distinto a lo que es el tema de la idolatría, donde creemos de que si tenemos este tipo de imágenes, lograremos el beneficio de Dios y que si ponemos unas velas o que si hacemos algún tipo de práctica, eso va a hacer de que Dios se mueva a nuestro favor. Y realmente lo que dice la Biblia es que estamos haciendo cosas completamente fuera de lo que el Señor realmente quiere. O pastor. Exactamente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire que el Señor nos está otorgando ese poder, un poder que está por encima de muchas cosas, ¿no? Acerca de eso, lo que mencionan que la gente como que necesita ver algo, ¿no? Para sostener la fe. Mire que nada más aquí cuando el pueblo de Israel está recibiendo los mandamientos, ya Moisés estaba ya con el Señor. ¿Y qué cree que estaba haciendo el pueblo abajo? Pues se hizo su becerro de una vez. Ellos necesitaban adorar algo. Cuando llegó Moisés, hasta destruye las piedras del mal genio, ¿no? Por estar en esa situación. Entonces, dése cuenta, el Señor les está dando los mandamientos, la ley. Ellos sabían y sin embargo necesitaban hacerse un muñeco para poder adorar. O sea, eso de que el ser humano necesita como algo para sostener la fe en algo, es totalmente verídico. Y a mí se me apega que quizá por eso, quizá solamente es especulación, el primer mandamiento del Señor es justamente en contra de esa situación, porque ya el Señor nos conoce. Bien, antes de andar un poquito en ese punto, mire, es que hay una duda que por ahí alguien presentó y queremos resolver de todos modos esas dudas por si alguna vez se llegan a presentar a ustedes que también están aprendiendo de la palabra del Señor, así como nosotros la hemos aprendido y transmitimos este conocimiento a ustedes. Dicen, vea, el Señor dice de los pasajes que yo leí, si me amáis, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que En el otro pasaje, si guardas mis mandamientos, note que en todos los pasajes el Señor Jesús está diciendo mis mandamientos. Mis mandamientos. ¿Por qué en el pasaje no dice, y si me amáis, guarda los mandamientos que dejó mi Padre, o los que dejó Israel, o los que tenemos nosotros? Él siempre se refiere a mis mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que hizo esta inflexión dice, es que los mandamientos de Jesús son nuevos mandamientos. Los otros eran para Israel, no son los mismos. De hecho, al mismo Señor Jesús le preguntan cuáles son los mandamientos y él le dice, son dos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, y se acabaron. Él cambió seguramente los mandamientos y él está diciendo aquí, guarden mis mandamientos. ¿Por qué nunca se refiere a los mandamientos de Israel o a los mandamientos que él había recibido de parte del Padre o que habían recibido de parte de Yahweh? Pues para la persona que me hizo esa inflexión o que conocí esa inflexión, vamos a darle esta respuestica solamente. Quiero que vayamos a Mateo 19. Y voy a leerles del versículo Mateo 19, del 16 al 19. Quizás, nada más, 16 al 19. Esto es hablando con un joven que allí se le presentó. Miren el diálogo que tienen. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y esa es una pregunta que usted seguramente hará, que yo he hecho muchas veces y que nos hacemos cada día. Señor, ¿qué necesito hacer para la vida eterna? Porque esto se trata, como lo dijo nuestro hermano Benson, es de la vida eterna. Aquí no estamos luchando por nada más. Es la vida eterna la que nos interesa, a usted y a mí.
Este muchacho se le acercó y le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué son las cosas? Y él le respondió, mire, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, oiga, mire lo que le dice, guarda los mandamientos. Y seguramente el muchacho le pasó lo mismo que a muchos entonces les puede ocurrir. Y les dijo, ¿cuáles? Y le dijo, ¿cuáles? Y mire lo que Jesús le responde. Él le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo y demás. ¿Esos no son luego en todos los mismos mandamientos del Antiguo Testamento? Y el Señor le está diciendo, mire, le está contestando, es con los mismos mandamientos que estaban escritos o prescritos dentro de la Torá. Ahí no termina todo. Quiero mostrarles otro pasaje. Esto es del apóstol Juan. Mira, en la primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo, no me permite acá, 2, capítulo 2. Miren lo que dice Juan respecto a esa situación. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, que es a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos, miren lo que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Creo que no lo he pasado, pero se lo estoy leyendo, ustedes lo están mirando allí. Pero el que guarda su palabra, este está verdaderamente en el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y miren lo que dice el número 7, dice, hermanos, no estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino es el mandamiento antiguo, el que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Con esto queda descartado. El Señor Jesús no está hablando de nuevos mandamientos, ni se está creando mandamientos de parte de Él. Los mandamientos siguen teniendo validez desde allá hasta Jesús y hasta hoy en día. Es el mismo mandamiento exactamente, no ha cambiado. Eso es entonces para darle, digamos, claridad a la persona aquella que pensó que de pronto los mandamientos de Jesús eran diferentes a los que tenía el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Ahora sí, hablando de esa primera parte de la que ustedes han mencionado acerca de los ídolos. Mire, yo quiero leer esa partecita que leyó el pastor en el servicio pasado, en la que está en Romanos. Permítame, aquí lo pongo Romanos y voy a poner la Nueva Traducción Viviente de pronto. Creo que eso está en el capítulo 1. Voy a leer del versículo 19 en adelante. No recuerdo exactamente cuál es, creo que está más adelante, pero vamos a leerlo desde el 19. Mire lo que dice. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Para los que dicen que niegan a Dios, vea, Él se ha hecho evidente ante esas cosas. Dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos lo pueden ver a simple vista, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para decir que no conocen de Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, empezaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y esto me hace sentir, por ejemplo, cuando la gente, y aún muchos todavía creen, dice que descendemos de los simios, porque hay gente que por ahí todavía lo sigue creyendo, ¿no? Y mire, dice acá, muchos de ellos cambiaron esa idea y cambiaron eso con ideas necias, dice. Se apartaron.
Mire que mi hermana Gloria menciona algo que sí me parece fantástico. Están haciendo que le hacen una propaganda por ahí de una película que está saliendo otra vez del planeta de los simios, la saga. Yo no sé en cuántas irán, el planeta de los simios. Eso yo ya lo conozco hace como 30 años que vienen con esa cuestión de los simios, de los simios, de los simios. Siempre dándole la gloria a los simios, que los simios son más fuertes que el ser humano, que crecieron, que nosotros venimos de allá. Y ella dice una verdad a la cual yo también apoyo. Dice, hasta hoy en día, siglo XXI donde estamos, no conozco el primer simio que haya demostrado que es superior al ser humano. Nunca. Pero el ser humano sigue teniendo ese deseo de glorificar a los simios. Ya le digo, está saliendo una película ahorita, hay una cantidad de propagandas que los simios, y la gente sigue pensando eso, que de verdad los simios son una gran magnificencia y que van a dominar el mundo. Creamos. Dios hizo las cosas perfectas y su perfección está en el ser humano. Nada lo va a superar nunca, ni siquiera un simio de esos. Y aquí dice, vea, cambiaron esas ideas necias de la creación y todo, y Dios les entregó a confusión. 22 dice, afirmaban ser sabios y se convirtieron en completos necios. Esto está para el señor allá Stephen Hawking y toda una cantidad de científicos. Se creen sabios y la humanidad los tilda como sabios y como no sé qué, y no son más sino, como dice ahí, necios, tontos, necios, realmente. Dice, y en lugar, versículo 23, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Sí, claro, pues eso hacen un Pablo, hacen un Pedro, hacen un San Judas, hacen un no sé qué, una virgen de aquella, y como dice ahí, y cogieron esos dioses y empezaron a adorarlos y a glorificarlos. Ese es el ser humano. Y es más, dice, y no solamente eso, sino como con aves, con animales, con reptiles. En México adoran las serpientes. Si ustedes entran por allí, la van a ver que adoran hasta la serpiente. Ellos adoran ese tipo de cosas. Entonces los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Esto también está atado a lo que mencionaba el pastor hace un momento. Como la gente, en lugar de darle la gloria a Dios, como dice allí en el versículo 20, en lugar de darle la gloria a Dios, ¿no? La gente prefiere ponerle la fe en la pata de un conejo, en una herradura, en qué sé yo, en una mata de sábila. Ponen su fe en eso cuando el Señor Jesús, ¿qué es lo que Él dijo? Vengan a mí. Abrió sus brazos, fue a la cruz, nos mostró, dijo, yo soy el camino, soy la puerta. ¿Quieren algo? Dice, el que pida algo en mi nombre. Uno dice, ¿cómo es posible que Dios abrió sus brazos y la gente prefiera pedirle cosas a una pata de un conejo? O sea, eso suena hasta ridículo a veces, que la gente haga esas cosas, que le pongan fe a cualquier cosa, cuando el Señor les dijo, vengan a mí, cuando las puertas están abiertas y la gente se vaya hacia otro lado y no vayan al verdadero Dios. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Eso es lo que hace el ser humano. Cambió la esencia de Dios. Y como lo mencionamos hace un momento, lo peligroso es que no es solo el mundo. En las iglesias se ha cambiado la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? Y esa es una muy buena pregunta. Y se rindieron a culto y sirvieron a las cosas que Dios creó y no al creador de las cosas. ¿Se dan cuenta? La misma Biblia lo dice. Adoran las cosas creadas por Dios, pero no adoran al creador de esas cosas. ¿Quién es digno de? Él es digno de eterna alabanza. Dice, por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y ahí sigue hablando una cantidad de cosas. Yo digo, muchas veces la palabra es tan explícita que, como les he mencionado, a veces no se necesita ni explicar. Mire qué claridad que tiene acá.
Esos ídolos, esos muñecos que hicieron, lo que hicieron fue pervertir al ser humano. Y eso es lo grave, digamos, de entrar dentro de doctrinas como la Iglesia Católica, que lo mencionamos y lo mostramos el cuadro. De pronto ahorita lo muestro nuevamente, el cuadrito que pasamos la semana pasada. ¿Por qué la Iglesia Católica? Mire, lo voy a poner de una vez porque es que quiero que ustedes lo miren y lo... Aquí. Los mandamientos de la ley de Dios según la Iglesia Católica. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. ¿Por qué cambiaron la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque si toman los mandamientos de la ley de Dios, la Iglesia Católica hoy desaparecería. Así de simple. Simple y llanamente, porque los primeros dos pasajes que dice allá, no tendrás dioses delante de mí. El segundo, no te postrarás ante ellos, no los adorarás, no llorarás. Ahí murió la Iglesia Católica, ¿se dan cuenta? Pero ellos necesitan cauterizar la mente de la gente, cambiarla y llevarla por caminos que son caminos de perdición. Ya desde cada uno, si quiere elegir su camino, usted es muy libre de elegirlo, pero lo único que nosotros le decimos es, tenga en cuenta, el que sigue la palabra de Dios es el que un día alcanzará vida eterna. Siga, pastor. Bueno, el tiempo nos ha corrido bastante, ya estamos cerca de terminar nuestro faro, pero antes de darle paso al hermano Exxon, para que nos dé también su opinión en lo que seguramente él tiene también sobre este estudio, solamente quiero hablar de dos cositas rapiditas muy claras, precisamente haciendo alusión, porque yo también he escuchado grandes predicadores que mencionan de que Jesucristo tiene sus propios mandamientos, que entonces los mandamientos del Antiguo Testamento son distintos a los de él. Más sin embargo, yo quiero mencionarles claramente lo que dice Jesucristo en ese sentido. Mateo, quiero que veamos Mateo 22, perdón, no, coloquemos más bien Marcos 12, 28 al 31. Marcos 12, 28 al 31. Y si inclusive podemos poner la versión traducción lenguaje actual, la TLA, para que sea un poquito más claro, mucho mejor. Dice la escritura de la siguiente manera. Uno de los maestros de la ley, este fue el pasaje con el cual abrí el mensaje el domingo pasado, dice: uno de los maestros de la ley escuchó conversaciones entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús le respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Verso 29, y Jesús le contestó: el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, oh pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vale. Verso 31, y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Y quiero hacer un breve comentario sobre esto, porque yo sé que de aquí inclusive se pueden generar diferentes doctrinas. Pero al punto al que quiero ir es, si usted toma estos dos mandamientos como referencia, dígame si todos los 10 no están dentro de esos dos que menciona Jesús. Los 10 que están en el Antiguo Testamento están claramente colocados en estos dos que menciona Jesucristo. Él no es que haya dicho estos son los únicos y de ahí en adelante, no. A él le preguntaron cuál era el más importante y él dijo: hay dos. Pero vuelvo y le digo, esos dos que él menciona, los demás, si usted se da cuenta, todos están incluidos ahí. Por ejemplo, el de no tener ídolos. Por ejemplo, el de no jurar en vano con el nombre del Señor. Por ejemplo, el de cumplir con el día del Señor, el día 7.
Dígame si ahí no están dentro, por ejemplo, del primer mandamiento. O pensemos en los otros. Honrar a padre y madre, no matar, no robar, no hurtar, no decir falso testimonio. ¿Acaso no está en el otro? En el segundo, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a robar. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a levantar falso testimonio. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a matar. Entonces, esos días están incluidos dentro de esos dos. Hermano Exxon, voy contigo. Pastor, ayúdame con el Salmo 119, 100, por favor. Salmo 119, 100. ¿Por qué? Popularmente, y en algunos momentos es correcto, situaciones de la vida, claro, nosotros debemos honrar la experiencia, digamos, de nuestros mayores. Desde pequeños nos decía, respete a sus mayores. ¿Sí o no, pastor? Respete a sus adultos. Pero hay un problema cuando se trata de creencias espirituales. Vamos a verlo. Ahí lo tiene el copastor. ¿Qué dice ahí? Más que los viejos entendido, más que los viejos he entendido, porque he guardado ¿qué? Tus mandamientos. Dice esta versión, tengo más entendimiento que los ancianos, que los mayores. O sea, se está refiriendo de que cuando una persona, indiferentemente de cuál sea su edad, si usted como religioso, si usted como tío, si usted como abuelo, si usted como tía, si usted como prima, como primo, como vecino, simplemente porque tiene 40, 50 arrugas más en la piel, usted se cree más sabio espiritualmente que una persona como mi persona que tiene 20 arrugas menos. No son muchas, pero un poquito menos. Déjeme decirle que delante de Dios esa posición de experiencia no aplica. Porque léalo usted otra vez. Tengo más entendimiento que ¿qué? Que los ancianos. ¿Pero por qué? ¿Será porque es que sé más de la vida? Posiblemente no, porque de eso no se está hablando. No tengo conocimientos de agricultura como la gran mayoría de mis familiares tienen, que ellos por lo menos sí saben picar una tierra, sí saben sembrar un sila. Yo no entiendo nada de eso, pastor copastor. Ahí quedo embalado y avergonzado. Entonces no está hablando del entendimiento de una labor física. Aquí está hablando el Señor del entendimiento en cuestiones espirituales. Claro, se convierte un man pelado a los 15, 16, 18, 20 años, 30 años, y hay un cucho de 50, 60, 70 años que se cree más conocedor de las cosas de Dios. Mire lo que el Señor tiene para usted. Porque es que de esos hay muchos, pastor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice ahí, porque obedezco ¿qué? Tus mandamientos. Y para usted poder obedecer esos mandamientos, los tiene que leer y los tiene que conocer. ¿O no? Bien dice la palabra en Corintios que las cosas de Dios es locura para el que se pierde. Pues claro, tiene que ser de locos de que venga yo para usted posiblemente y me le pare a un tío, a una tía, a un familiar, a Bergoglio, que son personas de avanzada edad, y que me ponga yo de tú a tú, venga, hablemos de Dios. Obviamente al joven siempre lo van a ver como, este pelado le falta mucho camino en la vida, le falta mucho conocimiento, le falta mucho explorar. Lastimosamente, estos 12 años, que son prácticamente 3 carreras profesionales donde se ha estudiado este libro, me da mucha más autoridad de poder hablar de Dios que usted. ¿Por qué lo digo yo? No. De hecho, Jesús era bastante joven a comparación a los del Sanedrín. Jesús, su ministerio era ¿de qué? ¿Era de 50, 60 años? ¿Era un cuchito, era un anciano? ¡Aló! Aquí se está revelando algo. Jesús era una persona bastante joven. Es más, dice el Evangelio de San Mateo,
que a los 12 años ya Jesús estaba en las sinagogas dándoles palabra a los chachos. Y que dice que ellos quedaban maravillados con el conocimiento. ¿Y acaso luego usted no es el hijo del carpintero? Así que esto no se trata de si usted tiene más edad, que eso no le da experiencia espiritual. Por eso es que anda tan confundido. Por eso es que todavía tiene un muñeco allá de la Virgen aquí, del otro San Gregorio. Por eso es que, como dice el copastor, tiene el conejo, tiene la sábila, porque anda más perdido que don Ramón trabajando un lunes festivo. Porque nunca conocieron la palabra, sean honestos. Ustedes nunca le dedicaron el tiempo que Dios les ha dado en 60 años. Si le pongo a hacer un cálculo, pastor, con la calculadora aquí, ¿verdad? La Biblia tiene aproximadamente que como 1800 páginas, más o menos. ¿Sí o no? 1800 páginas. Usted me dice que usted en el trayecto de sus 60, 70 años no iba a tener tiempo de por lo menos leerse la Biblia una sola vez en su vida entera. Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo va a creer nadie. Jairo mencionaba el tema de la serpiente, y sí, mire, el pueblo mismo de Dios, el Israel, primero cayó con la idolatría con el becerro, creyendo que Dios era una vaca, que era un toro, imagínense. Hasta mal escultor salió el man porque no pudo dibujar, no pudo replicar la presencia física de Dios, y se le ocurrió fue un marrano, una vaca, un becerro. Qué bonito, ¿no? Ni siquiera fue un humano, pastor. Tuvo que haber sido un animal, porque eso es lo que el diablo trata de hacer ver, las cosas de Dios, y en muchos casos lo trata de ver a usted como un animal. Bien dice el copastor, por eso es que la gente todavía cree que el mono es igual a nosotros. Pues claro, si usted se la pasa como chita ahí hartando, haciendo monerías, haciendo micadas, haciendo pendejadas, pues claro, usted sí se parece al mico, ¿verdad? Totalmente. Dice la palabra, y me acordé de esa historia, de que cuando el pueblo estaba en el desierto, y hablo del pueblo original de Dios, que empezaron a murmurar, ¿por qué nos sacó de allá de Egipto? Allá había cervecita, allá había cebollita, allá habían comida, por lo menos nos tenían esclavizados, pero había de qué comer. Y el Señor se pega la enojada, una vez más, y dice que les envió, ¿qué? Serpientes, y los empezó a picar. Y al que iba picando, chao, 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 suerte. Eso está, creo que en Números, si no estoy mal, eso está en el libro de Números capítulo 21, si no estoy mal, pastor copastor. Sí, eso está en Números 21. Usted lea la historia por allá. Claro, ¿qué quedó de eso? La gente se empieza a apartar de Dios. Y le dice el Señor a Moisés, hermano, hágame un favor, hágame una serpiente de bronce. Y se para allá en esa montañita, y usted se para con la serpiente de bronce, y persona que sea picada y mire la serpiente, iba a quedar sana. ¿Qué cree que eso iba a fomentar, pastor con pastor? Idolatría. El primer mandamiento y segundo mandamiento que Dios coloca en Éxodo y en Deuteronomio, inmediatamente los mismos israelitas se empezaron a desviar y empezaron a idolatrar la serpiente de bronce que Moisés creó. Y de ahí se pega el católico. Ve, es que allá también Moisés, mire, por eso es que no hay problema con que veneremos, que tengamos imágenes, y el mismo Moisés, y está en la Biblia. Y si usted cristiano no conoce palabra, usted se deja meter el dedo, hola, y sí. Pero claro, el Señor es sabio en sus cosas. En ningún momento les estaba fomentando, y en ningún momento les dijo, póstrense, empiecen a adorar, empiecen a venerar. Simplemente querían que miraran a Jesús a través del sacrificio, a través de la serpiente de bronce. Claro, pasa el tiempo, Dios permite que el pueblo mismo de él se empiece a idolatrar la imagen por un tiempo no mencionado,
pero llega un momento en que él dice, ya, yo ya me cansé, no puedo creer de que después de que yo les doy los 10 mandamientos, donde ellos ya conocen de que no quiero que se hagan imágenes de las cosas de Dios, ni aquí de la tierra, ni debajo del mar, y mire ya dónde viene el mismo pueblo mío. Hágame un favor, Ezequías, vaya y me derrumba esa imagen que Moisés, que yo mismo le permití a Moisés que creara, porque la gente no entendió qué era lo que yo le estaba permitiendo ahí. En el capítulo 18 de segunda de Reyes, ¿verdad? Voy a leer este versículo. Colabóreme usted ahí, copastor, para que la gente vea de que Dios inmediatamente paró la pendejada, perdone la expresión, de la idolatría. Y si la paró en ese entonces, está tratando hace rato de parar la pendejada aquí con Colombia, con lo de Chiquinquirá, con lo de Fátima, con lo de Guadalupe, que por lo menos la serpiente de bronce sí es bíblica. Pero Chiquinquirá, ¿dónde? Yo no, por eso digo, luego, ¿acaso Chiquinquirá estuvo en las épocas de Jesús? Yo no sabía que Guadalupe, la mexicana, estaba en las épocas de Jesús. Ni idea, pastor, yo no me enteré de eso. Dice la segunda de Reyes capítulo 18, y con esto termino mi aporte, porque es importante entender de que estamos hablando de los dos primeros mandamientos. Nos gastamos el programa en eso porque sí, es de suma importancia. Dice, a ver, versículo 1, por ahí hasta el 4, pastor, 4 o 5, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel, comenzó a reinar ¿quién? Ezequías, hombre gobernante de Dios, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, versículo 2, tenía 25 años, ¿sí ve? Era hasta joven, como aquí nosotros delante de muchos de ustedes no tenemos la experiencia para hablar de Dios. Mire, la gran mayoría de personas que tuvieron llamado de Dios eran jóvenes, pastor. Usted lo ha enseñado, pastor, empezando con los mismos apóstoles. Era un grupo de jóvenes en su gran mayoría. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? De Dios, de Yahweh. Hizo lo recto conforme a todas las cosas que él había hecho David su padre. ¿Qué fue lo que hizo este tipo? Por orden de Dios. Él quitó los lugares altos y quebró los ídolos y destruyó las imágenes de acera. ¿Y qué hizo además? Hizo pedazos ¿qué? El ídolo que tenía el pueblo de Israel, la serpiente de bronce. Porque claro, la gente empieza a mirar cosas y empieza a verlas como ídolos, como cosas sagradas. Y Dios dice, ey, paren su pendejada, ya, paren, ya. Mire dónde viene la pendejada 2000 años 24 después de Jesús, pastor copastor. Y no ha parado. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho ¿quién? El antepasado Moisés. Porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos ¿de quién? De Israel, y la llamó Nehushtan. Hermano, palabras más, palabras menos. Cuando Dios nota de que su pueblo, cuando él nota de que la gente se empieza a desviar de las cosas espirituales por unas cosas materiales a las cuales le quieren dar como que potestad, lo que llamamos fetichismo, que es darle el poder a un pedazo de madera, un pedazo de yeso que no tiene poder. Eso se llama no fe, se llama fetichismo. Y hasta el día de hoy, pastor, mire, la familia no despierta. ¿Por qué? Porque creen de que los años que ellos tienen de experiencias de vida les da la autoridad suficiente para decir, es que nosotros conocemos más de Dios que lo que conocen usted. Y lo leemos por el Salmo. Para Dios es mucho más una persona con entendimiento, así sea mucho más joven, que una persona anciana que por 60, 70 años se ha colado y se ha pegado una intoxicada espiritual por creer las pendejadas que Roma ha enseñado desde que ellos prácticamente se levantaron.
En el próximo programa, creo que nos da para otro programa posiblemente, pastor. Sí, claro, vamos a demostrar de que bíblicamente los 10 mandamientos están insertados en el Nuevo Testamento y se lo vamos a demostrar. Por ahora, pastor, muchas gracias por la invitación, a ustedes por la tolerancia, por la paciencia que tiene para soportar estos mensajes que son totalmente chocantes, tal como nos lo enseñó nuestro mismo Señor Jesucristo. Hasta la próxima y estaremos en un próximo faro la próxima semana. Pastor. Así es, hermano Edson, también feliz descanso para usted, para toda su casa, bendiciones. Y bueno, estamos concluyendo ya este programa. Hoy no les voy a dar oportunidad de reflexión final porque el tiempo ha pasado, realmente ya vamos bien avanzados en el tiempo, así de que simplemente bendecir a cada una de las personas que ven este programa, los que comparten con otros y las personas que atesoran y que reciben a bien cada una de las cosas que nosotros procuramos traer a ustedes, siempre con el objetivo de edificar, de fortalecer y de formar tu vida. Nos reencontraremos en un próximo episodio de El Faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Feliz descanso para cada uno de ustedes.